Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. E inicia diciendo, este es el mensaje. Pero la pregunta es, ¿de quién es el mensaje? El mensaje es de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros. Y dice que hemos oído de Él. ¿De quién oyeron el mensaje? De Jesucristo. Y os anunciamos. ¿Cuál era el mensaje? Que Dios es luz y no hay ningunas, diga conmigo, ningunas tinieblas en Él. Aquí se anuncia uno de sus atributos. Dios es luz. Y se está refiriendo a su naturaleza. En su reino hay luz, transparencia, donde nada se puede esconder y donde la luz revela todas las cosas. Por ejemplo, cuando entramos a un cuarto oscuro, lo más seguro es que tropecemos, porque la misma oscuridad nos impide ver dónde están ubicadas todas las cosas. Y por lo tanto, no nos ubicamos bien. No encontramos nuestra posición. Así es que, ¿qué es lo que hace la luz? La luz te ubica, la luz te posiciona. Conforme a su palabra, ¿de quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es el lugar correcto en el que debemos estar? ¿Has en alguna ocasión estado en algún lugar que no es correcto? Solo pregunto. Porque a veces nosotros decimos, no, espérame, es que yo soy cristiano, pero estoy en un lugar incorrecto. Fui a un lugar incorrecto. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo ando en la luz. Y podemos estar en un lugar donde solo están las tinieblas. ¿Dónde están enfocados nuestros ojos? Pues la palabra dice que nuestros ojos son las ventanas del alma. Y por esa razón debemos de cuidar qué entra por nuestros ojos. Si somos de Dios, ¿por qué miramos lo que no conviene? ¿Nos parece natural ya ver un cuerpo desnudo? ¿Nos parece natural ver una relación sexual en un programa y como si nada? Uno de los conflictos tremendos en estos tiempos es que tanto el hombre como la mujer han caído en pecados, pero no estoy hablando de los que no conocen a Dios. Estoy hablando de las personas que conocen a Dios.
Y hombres y mujeres han caído en un pecado de pornografía. Hoy, cuando estábamos cantando sobre la venida del Señor Jesucristo y cómo nos decía que nos santificáramos. Y la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿O nuestros ojos están colocados en algo donde no deben estar? Y cuando sucede eso es porque no se ha reflejado la persona en la luz de Dios. Y cuando nosotros estamos diciendo la luz de Dios, me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Para darme cuenta qué dice Dios, no qué dice el mundo. ¿Cómo un hombre y una mujer antes de casarse? Mi pregunta es, ¿qué concepto tiene del matrimonio? ¿Qué concepto tiene de la relación sexual? Cuando la Biblia dice que la relación sexual es pura y santa dentro del matrimonio. ¿Es necesario que la mujer casada y el hombre casado miren pornografía para poder hacer la relación? Les pregunto. ¿Se tiene que aprender de las maneras sucias? Cuando dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que una mujer de Dios, si el hombre ve pornografía, nunca debe de permitir eso, pero tampoco debe de permitir que él la prostituya, porque eso es prostitución. Cuando un hombre trata de usar a su mujer cristiana, pura y santa, con cosas que no convienen. Así es que Dios diseñó el matrimonio y lo diseñó de tal manera que funcionara conforme a la perfección que Dios le dio en el cuerpo. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué Dios hizo a la mujer diferente que el hombre? ¿De quién fue la idea la relación sexual? Para que el hombre y la mujer embonaran perfectamente, pero debidamente. Y como esta es una reunión de mujeres, yo hablo de cosas de mujeres y de problemáticas o que ya viven o que pudieran prevenir. Así es que el matrimonio y el sexo dentro del matrimonio es perfecto, es puro y es santo. Pero no podemos añadir algo o quitar algo. Porque Dios dijo que todo lo que Él hizo es bueno. Está refiriéndose al cuerpo. No se está refiriendo a cosas fuera del cuerpo. Así es que es importante limpiar la mente con la palabra de Dios. Limpiar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Y cuando la luz nos alumbra, entonces nos posiciona. Y entonces nos dice, tú eres hija de Dios, lavada con la sangre de Cristo. Por eso es importante que las jóvenes ahorita no se dejen ir por las emociones, sino que sean sabias e inteligentes. Y si se van a preparar en algún tema, que sea en el equilibrio, que sea en la santidad de Dios, que sea conforme a la palabra y al diseño de Dios, para que no vayan ignorantes y que por esa misma ignorancia el hombre que es educado en el mundo y que estuvo acostumbrado
a tener relaciones con mujeres y hasta prostitutas, y una mujer pura dentro del matrimonio y cristiana no se deje usar o prostituir por su esposo. Una de las cosas que debemos entender hablando de la luz de Dios, que nosotros no tenemos luz propia. Y les pongo un ejemplo. La luna no tiene luz propia, porque la luz la refleja del sol. De la misma manera, así nosotros no tenemos luz propia, la reflejamos de Cristo. Diga conmigo, la reflejamos de Cristo. Todo parte de la luz, todo parte de sus principios. Juan 1:5. Y dice así la palabra: la luz en las tinieblas resplandece. ¿Dónde resplandece? En las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando estamos analizando nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, debemos de ir a la luz que nos alumbra. Porque en nuestra propia opinión estamos bien. En nuestra propia opinión podemos tener un concepto y ese concepto nos va a llevar a tener una conducta. Pero ¿cómo sabemos si andamos en la luz o andamos en las tinieblas? En el momento en que nosotros consultamos a la luz o a la palabra de Dios para saber qué es lo que dice respecto de algo que yo estoy pensando, ahí es donde la luz me alumbra y me dice de qué se trata. Y ahí es donde yo me doy cuenta si estoy en la luz o si estoy en las tinieblas. Por eso 2 de Pedro 1:19, hablando de la luz que nos alumbra, como la palabra profética, 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, diga conmigo, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La pregunta es, ¿cuál es la palabra profética más segura? La palabra profética más segura es la que tú tienes escrita ahí en la Biblia. La palabra de Dios es inspirada por Dios, es soplada, fue soplada por Dios. A través de ella Dios nos habla. ¿Usted cree eso? A través de ella, a través de la palabra, Dios nos habla. Y dice el verso: haces bien en estar atento como a una antorcha. Cuando tú miras atentamente una antorcha en lo natural, te alumbra, ¿no es cierto? Es como estar yo mirando directamente a esa luz, hasta me ciega. Y una vez que alumbra, yo estoy ahorita viendo indirectamente, perfectamente a través de la luz, estoy mirando claro cómo está ubicado todo, cómo estamos cada una posicionadas en un lugar. La antorcha simboliza la palabra que te alumbra. Aquí está usando esa figura para hablar de la luz. ¿Y alumbra en dónde?
en ese lugar oscuro. Según el verso, ¿a qué se refiere cuando dice a ese lugar oscuro? Y la segunda parte, que es la parte B, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga o brille en vuestros corazones. ¿A qué se refiere cuando dice hasta que el día esclarezca? En el original significa espacio de tiempo entre la noche y el día. O significa que cuando va saliendo el sol, prorrumpe la luz, prorrumpe la salida de el sol y viene la luz y revela todo lo hermoso de la naturaleza que está alrededor y que no se apreciaba por la oscuridad. Aplicándolo espiritualmente, cuando la palabra nos alumbra como a una antorcha en el lugar oscuro, que es el corazón, y revela lo que está ahí, solo la luz de la palabra te puede limpiar. Por eso dice, hasta que el día esclarezca. La palabra te alumbra y permite que lo oscuro que hay en nuestro corazón sea alumbrado, revelado, que lo veamos con nuestros propios ojos. Que tengamos una convicción. Porque cuando la luz alumbra, nosotros no nos podemos justificar. O sea, no podemos justificar nuestros pecados. Porque es Dios, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, quien nos está diciendo que eso que está ahí está mal. Hay más responsabilidad para el que lo alumbra el Señor con la palabra de Dios y no hacemos lo que Él nos pide, porque nos podemos ir deslizando. La conciencia se endurece y podremos ir poco a poco dejando la fe. Nos volvemos religiosos. Entramos a un lugar donde escuchamos la palabra y ya esa palabra no penetra en nuestros corazones. Porque hemos permitido el pecado que Dios ya habló a nuestra vida y que no hemos arreglado. Juan 17:17. ¿Cómo Dios nos limpia, nos santifica? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así es que cuando nosotros estamos escuchando la palabra nos está santificando, la palabra nos está purificando, la palabra nos está limpiando, para que nos apartemos del mal, para que andemos en la verdad. Juan 1:4. Y dice la palabra, Juan 1:4, en Él estaba la vida, está hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La vida, Jesús, era la luz de los hombres, porque Jesús nos vino a mostrar el camino. Salmo 119:105. Y dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Su palabra es lámpara que nos alumbra. A través de su palabra dirige nuestra vida. Por eso dice lumbrera a mi camino. Con su palabra el Señor nos dirige. Dirige nuestra vida. Limpia nuestra vida. Volvámonos ahora a 1 de Juan, capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Un nacido de Dios tiene comunión con Dios. Esta palabra comunión viene del griego koinonia, que significa sociedad, significa participación y significa interacción. Y ahí dice, si decimos que tenemos comunión con Él, sí, yo tengo participación con Dios. Sociedad está hablando de dos personas que tienen un compañerismo. De dos personas que interactúan. Y para que haya comunión entre dos personas debe de haber un diálogo. Debe de haber una interacción entre esas dos personas. Hablamos con Dios, Él habla con nosotros. Es un diálogo, no es un monólogo. Es un diálogo, por eso es comunión, compañerismo de dos. Pero si hay esa comunión, y hoy también el Señor nos estuvo hablando de comunión y de unidad, no hay nada que impida esa comunión. ¿Por qué? Porque andamos en la luz. Porque andamos en la verdad. Porque andamos en obediencia. ¿Cómo sabemos que andamos en la luz? Porque hay un verso que dice, cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Porque a veces estamos haciendo cosas que no convienen y aparentemente tenemos paz, porque también hay paz en la carne, pero su fin es muerte. ¿Cómo sabemos que andamos en luz? 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, porque fíjense, es su naturaleza, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vuelvo a retomar el versículo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Voy a poner el ejemplo del Padre y del Hijo. Jesús decía, mi Padre y yo somos uno. Había amor, había comunión, había compañerismo. Jesús decía, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Jesús siempre estaba agradando el corazón del Padre. Esa comunión que había entre el Padre y el Hijo, era una comunión estrecha. Y era la misma naturaleza, hablando de Jesús, la misma naturaleza que el Padre.
Dios es luz. Dios es vida. Dios es verdad. Dios es el camino hacia la salvación. Así es que si nosotros tenemos comunión, así como la tenía el Padre con el Hijo, tenemos comunión primeramente con Dios y luego con mi prójimo. O sea, amor unos con los otros, compañerismo unos con los otros. Pero ¿qué sucede? ¿Será posible decir que yo tengo comunión con Dios, pero no puedo tener comunión con mi hermano? Sí, porque a veces decimos, no, es que ¿sabes qué? Yo ando en la luz. Yo tengo una relación con mi Dios, yo hablo con Dios, pero no me quiero acercar a la gente. Ese es un termómetro que a mí me está diciendo que algo no está bien, que no anda en la luz, que no anda en la verdad, porque contradice completamente lo que Dios dice. Pero como las mujeres muchas veces somos sentimiento y no somos razón, justificamos nuestras acciones, porque nos manejamos por sentimientos y no por la palabra de Dios. Y la que no se rige por la palabra de Dios, entonces no anda en la luz, no anda en la verdad. Así es que cuando decimos andamos en luz, significa que vivimos en transparencia, de una manera genuina. Y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, si yo digo, yo ando en la luz porque tengo comunión con Dios, pero no me quiero arrimar a mis hermanos, entonces identifica cuál es el pensamiento que tú tienes y chécalo a la luz de la palabra de Dios. Para ver si concuerda. Y fíjate que todos tus pensamientos y todos tus argumentos, luego tú vas a decir, híjole, pues esto no es de Dios. Esto no es de Dios, algo está mal en mí. Pero inmediatamente lo empezamos a justificar. No, espérame, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Y no, soy así porque, deberías de ver mi mamá, cómo me pegaba, cómo me golpeaba, me humilló, por eso me siento como rata, me siento como chancla vieja. ¿Andas en la luz? Si andas en la luz, tú eres hija de Dios, tú no eres una chancla vieja. ¿O no es cierto? Si te fijas, hay dos vertientes. Comunión genuina con Dios trae como consecuencia comunión con mi hermano. ¿Estamos en eso? Y si no reconocemos nuestro pecado, porque no lo queremos llamar pecado, el no tener comunión con mi hermano yo no lo quiero llamar pecado. Porque justifico mi pecado. Porque soy así, por esto, por esto. Dios no te pregunta por qué eres así. Dios lo único que te pide es obediencia. Porque la obediencia te sana. Amén. Si obedecemos a Dios, Él nos endereza nuestra vida. Endereza nuestros pasos. No significa que yo no puedo actuar por sentimientos, es que siento esto. Es que no hago esto por esto. A mí me ha tocado restaurar mujeres.
Muchas de las mujeres que están a mi alrededor han sido restauradas. Y las he visto cómo llegaron con temores, acomplejadas, con miedo. Y querían hacer también las cosas que recuerdo que en ese proceso de restauración tuve un ministerio de ayuda que era tan miedosa y tan insegura, y es que ella había recibido mucho maltrato de su mamá, que la golpeaba, la humillaba, y después su esposo. Y cuando llegó, estaba yo platicando con una persona, era el tiempo que todavía estaba en el pandero, y ella quería ser gentil, quería ser amable, pero era tan insegura que tratando de hacer a un lado un maletín mío, me lo sacó en medio de las piernas. Y se asustaba así. Pero lo que sucede es que cuando una persona se comporta delante de uno así, la gente que no tiene una mente correcta y sana piensa que el problema somos nosotros y no la persona que está cerca de nosotros. ¿No es cierto? He tenido gente cerca que era demasiado preocupona y angustiona. Y yo le digo, tranquila, todo está bien, todo está bajo el control de Dios. En esa ocasión, a esta persona se le tira la taza, pero es pura inseguridad. ¿Y saben por qué? Porque estamos buscando la aprobación de los demás. Y es necesario buscar primero la aprobación de Dios, no de la gente. Las cosas que hacemos las hacemos para Dios. Y Dios es el que nos va a recompensar. Y en ese momento que ella tira la taza, yo me alcancé a sacar porque traía la falda blanca. Y ella estaba así, esperando ver cómo reaccionaba. Yo le digo, tranquila. Pongan otro mantel arriba, ahorita no mueva nada y ya. No hay problema. Y esta otra persona pasó la prueba cuando en alguna ocasión ella me dijo, oye, yo quiero peinarte. Y ese día llega temprano a mi casa y pone un cafecito, estaba haciendo frío y yo dije, ay, qué linda. Me trajo una tacita de café y en eso se dispone a peinarme y con el peine mueve una dona y esa dona traía cabellos. Y cuando le hace así, la dona cae directamente a mi taza. Y ahí las dos soltamos la carcajada. Y ahí se rompió el hielo. Y yo le dije, ¿ya te fijaste que mientras tú me trates de agradar a mí y no trates de agradar a Dios, las cosas te van a salir mal? Hazlo para Dios. Hazlo para Dios. Todas las cosas que nosotros hagamos son para Dios. ¿O no es cierto? Y si las hacemos bien para Dios, las vamos a hacer bien para la gente que amamos. ¿Verdad que sí? Así es que muchas veces nosotros no reconocemos que el tener falta de amor por una persona con la cual no tenemos comunión es porque nosotros tenemos una idea o un concepto que me está separando de Dios y me está separando de mis hermanos. Y mis pecados los quiero trasladar hacia las otras personas en lugar de hacerme yo consciente de mi propio pecado. Y muchas veces nos justificamos, espérame Señor, espérame, pero es que sí la amo, pero es que estoy acomplejada. Y dice el Señor, ¿acomplejada? Esa expresión no la conozco. Lo único que yo miro es que no me estás obedeciendo. Cuando yo te estoy diciendo, ámense unos a los otros. ¿Cuál es la razón por la que una persona se aleja de Dios y de su hermano? Génesis 3:6. Vamos a ponerle la base bíblica. Y la idea con este tema es mostrar el carácter de Dios, que es luz,
El Señor Jesús no estaba acomplejado, si usamos ese término. El Señor Jesús tenía una plena relación con su Padre, lo amaba, lo servía y era un instrumento para trascender su reino. El problema cuando servimos y tenemos una imagen incorrecta de Dios y de los que nos dirigen, lo único que hace es que no podamos trascender el reino de Dios, porque estamos mostrando una imagen muy equivocada de lo que es Dios y de lo que es nuestro liderazgo. ¿No es cierto? Y dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, estoy en Génesis, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Por qué? Porque creyó lo que el enemigo le dijo. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El conflicto, cuando la mujer se deja llevar por el sentimiento y no por la razón, es que cree más en este caso, creyó más lo que Satanás le dijo que lo que Dios le dijo. Menospreció a Dios. Eso fue lo terrible, menospreciar a Dios. Y cómo una persona que está en esas condiciones tiene más comunión con mujeres comunes. O sea, con mujeres que quizás tienen cierto tipo de sabiduría, pero no tienen el peso como para transformar su vida. O sea, Dios es el que te transforma, pero a través de la palabra y usa a los maestros, ¿cierto? Y dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esas hojas de higuera es un simbolismo para decir que ellos trataron de cubrir sus pecados, porque desobedecieron. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del campo. Fíjense, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué es esto? ¿Complejo? Yo les pregunto, ¿es complejo de inferioridad? No, es pecado. La separación la produjo el pecado, ¿cierto? Porque Dios les dio un mandato y ellos desobedecieron. Y una vez que desobedecieron, todo pecado trae consecuencias. Entonces ellos se escondieron de la presencia de Dios. Este es un síntoma para saber cómo está una persona espiritualmente. Cuando no tiene una plena comunión con Dios, lo más seguro es que no va a tener una plena comunión con los demás. Ahora, ¿cuántas reconocemos que no somos perfectas? Que tenemos muchas fallas, ¿cierto? Y Dios está haciendo la obra en nosotros y estamos siendo restauradas. El grupo de mujeres trabajamos en restauración de la mujer. Cuando una mujer es restaurada, también es beneficiado una familia, es beneficiado un matrimonio, son beneficiados los hijos, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios es la que nos restaura, la palabra de Dios. Pero si alguien tiene reservas en relación a Dios o en relación a sus pastores, en que no creen que pueden tener comunión y que quizás se sienten inferiores, quiero decirles que eso es parte de idolatría, ¿sí sabían?
El no poder acercarse a una persona se considera que la persona es tan grande, que tú no te puedes acercar porque tú te sientes menos. Y yo jamás en mi vida he permitido la idolatría. ¿O me han visto decirles algo que las atraiga a ustedes hacia mí? Les pregunto. No. Y sin embargo, ¿cómo batalla uno para levantar a las mujeres a que tengan la confianza y la seguridad? Uno como mujer, yo como mujer no me arreglo para apantallar a nadie. La verdad que no. ¿Saben por qué me arreglo? Para dejar un modelo, un precedente, y que las mujeres se arreglen. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque un esposo quiere también una mujer bonita, una mujer que se bañe, una mujer presentable. Porque el hombre es carne. Dios ve tu espíritu, pero el hombre te ve a ti. ¿O no es cierto? No crean que yo me arreglo para apantallar a nadie. No. Pienso yo que tú eres igual que yo y yo igual que tú. Que tú también tienes la oportunidad de peinarte o de ponerte un tratamiento en tu cara, en tu cabello, como una reina Esther. ¿No es cierto? No se trata de minimizar a nadie, se trata de levantar, se trata de restaurar. Para mí sería la mejor cómodo venirme con tenis y un pantalón de mezclilla. ¿Eso les gusta? Así roto de aquí. ¿Eso les gusta? Pues la verdad, ya me cansé de arreglarme mucho y no ve... Ay, sí, no sé qué. Pero les explico de qué se trata para que tengan un modelo. ¿No es cierto? No se trata de que yo soy grande. ¿Sí? Se trata de que te cuesta trabajo mantener un zapato, se trata de que lo limpies, se trata de que si no usas medias te maquilles y que si parecemos changuitos, pues depilemos. ¿No es cierto? O sea, yo trabajo con restauración de la mujer, aquí no somos religiosos. Y no es yo no espero que estén ahí criticándome. Que si el zapato, que si peinado, que si esto, que si... No. El otro día mi esposo me decía, estábamos viendo un programa de noticias y me decía, híjole, esas mujeres son tremendas, pero te fijas, se ven como muertos. Y es que ¿saben por qué pasa? Que estar en televisión es otra cosa. Porque si tú no te maquillas, si te acentúas un poquito más en cámaras, te ves como muerto. ¿Sí? O sea, todo descolorido. Entonces yo le dije, para que tú entiendas por qué razón. Ajá. ¿No es cierto? El otro día me saludó una persona que ya añadió aquí en la congregación y antes nos veía por internet, no sé si está aquí. Creo que hoy no está. Pero ella viene continuamente a las reuniones de mujeres y me dice, ay no, la verdad las cámaras no le favorecen, usted se ve mejor aquí que allá. ¿Ves? Y es que eso sucede. Y nosotros preparamos un tema internamente, pero la verdad nos están viendo en todas partes del mundo. Y ahorita muchas de las iglesias que se han levantado no están dejando realmente una imagen correcta. Porque ¿saben cómo se suben en la plataforma? Los pastores ya, con camiseta, con el pantalón de mezclilla, roto, y todos dicen, ¡qué chido! O sea, que cualquiera que use el sentido común, si yo me voy al parque, donde hay muchas piedras, pues lógicamente que me voy a llevar un pantalón y tenis. ¿No es cierto? Si voy a practicar un deporte, pues lógicamente me voy con pantalón y tenis.
cuando tú vas a una boda, te perifolleas. Bárbaro. Y cuando tú vienes aquí a la casa del Señor, ¿qué? No, pues ahora ni la lagaña me quité porque pues es que me vengo temprano. Ajá. Bueno, ahí se los dejo. Así es que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué le producía la presencia de Dios? ¿Qué le produce al hombre cuando peca o vive en pecado, aunque venga a la iglesia, la presencia de Dios? ¿Qué le producen los líderes a usted? Miedo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque si usted anda en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Él le dio la razón. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo porque pecó. Y la prueba evidente del pecado es esconderse de la presencia de Dios. Y ellos, antes de pecar, disfrutaban perfectamente de la presencia de Dios. Hablaban con Dios, disfrutaban la presencia del Señor, se sentían seguros, amados. Pero cuando pecaron, quedaron desnudos de la presencia de Dios. Empezaron a experimentar el pecado, la malicia, el miedo. ¿Qué dice Dios cuando no queremos reconocer el pecado? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque de seguro que cuando estamos escuchando la palabra de Dios está alumbrando los lugares oscuros y empieza una guerra en la mente y empezamos a justificarnos y a decir, ay sí, es que yo tengo mis razones. Pues todas nuestras razones caen delante de la luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, podemos nosotros decir, entonces estoy en tinieblas, y Dios contesta, ¿sí? Pero ¿cuál es la solución? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Sí, entonces dile a tu compañera, ¿yo mala? ¿Cómo si soy nacida de Dios? Limpiarnos de toda maldad. Y a veces somos muy malas. Ajá. Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Y lo más seguro que si perdimos la comunión con Dios, la hemos perdido con nuestros semejantes. Si tienes un mal concepto de Dios y de ti mismo, Adán dijo, sí, estoy consciente de mi pecado, estoy desnudo, le daba vergüenza, pero también se sentía culpable. Y como se sentía culpable, según en Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Ahora ya le echaste la culpa a la mujer, en lugar de haber dicho, yo pecador, yo pequé, yo tomé del fruto prohibido. No, es que ella fue la que me lo dio. No, espérame, yo estoy así porque a mí me maltrataron mucho. No, yo soy así ¿Saben que a Dios no le interesa saber todo eso? ¿Por qué somos así? Porque Dios mide todo a través del mandamiento y no del sentimiento o de los porqués. Porque Dios nunca se enredará con nosotros en los porqués, porque Él es eterno presente. Jehová significa eterno presente, el yo soy. Ahora, el pecado nos trae consecuencias, ¿verdad que sí? Y cuando ellos pecaron, Dios empieza a maldecir por la desobediencia de ellos, el fruto del vientre, el fruto de la tierra, el trabajo del hombre que ahora iba a ser con dolor y con sudor de su frente. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿La consecuencia del pecado o el perdón de Dios? Cuando estamos bajo la luz, todo es claro. Y podemos ver nuestra desnudez. No estás mirando la desnudez de otros, vamos a mirar la desnudez de nosotros mismos, que lo produjo el pecado. Si queremos el perdón de Dios, yo voy a hacer una invitación a mujeres, y eso es algo si andamos en la verdad y en la luz, que verdaderamente reconocemos. Hace rato dijimos, yo reconozco que no soy perfecta, y reconozco que todavía hay áreas que Dios quiere tratar conmigo. Quizás a lo mejor tú dices, no, mira, espérame, yo con mi suegra no puedo tener mucha comunión, y sacas todo tu repertorio. Hay quienes dicen, ay no, yo con este hijo parezco puerco espín, cada vez que me acerco me pico. Y ya tenemos etiquetadas a las personas dentro de la familia, de los familiares, de los tíos, del esposo, de los hijos, de los ministros, por los cuales nosotros no nos hemos dado cuenta que hay cosas en nuestra vida que no están bajo la luz. Por eso dije, bajo la luz. Porque si yo estoy bajo la luz de Dios y la palabra de Dios me alumbró y yo me justifico, entonces ando en la mentira y hay maldad en mi corazón. Porque me amo tanto que me justifico tanto a mí misma que no, que nadie me toque, que nadie me dañe, porque si hablo, después se van a dar cuenta que no sé hablar. ¿Se acuerdan de Moisés? Soy tartamudo, no sé hablar, ponme a Aarón. Y Dios le tuvo que poner a Aarón, tuvo misericordia de él. Ahora, si tú estás en esta condición, vente por favor porque vamos a orar. Hay que pasar a otro nivel. No podemos estar en esa situación. Yo creo que Dios no ha hablado porque sí. Definitivo. Yo podría tener justificantes
Yo soy de una familia de 12 y tengo 8 hermanas. A mí me pasó lo de José. Dios te prepara para algo que vas a hacer en Dios. Pero a veces ese algo que Dios va haciendo contigo desde niño provoca los celos, las críticas, las envidias. Pero en este evento que tuvimos, Dios me habló y Dios me dijo, claro, ¿tú no quieres ir a visitar a tus hermanas? Porque en primer lugar ellas nunca te hablan por teléfono, ellas nunca se acuerdan de tu cumpleaños, solo se acuerdan de ti para pedirte dinero. Y aparte te critican, pero bárbaras, son las primeras. No, por eso las aguanto a ustedes. Estoy entrenada. Entonces, Dios me habló y me dijo, ¿acaso es justificable que porque lloran porque quieren que tú estés con ellos, pero nunca te invitan ni a comer? Pero eso no es justificable, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y Dios me dijo, yo te pido que vayas. No te pido que razones en todo lo que ellas han dicho y en todo lo que han hecho, sino en lo que yo te he dado. Yo te he dado mi amor. ¿Y qué dice la palabra? El amor es sufrido. El amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no busca lo suyo. Entonces yo no estoy buscando lo mío, no estoy, si voy y les muestro mi amor, no estoy buscando que me den. Quiero dar, quiero mostrar quién es Jesús, en amor, en perdón, en aceptación. Nuestro nivel ya es más alto. Que no busque ser amado sino amar, que no busque ser perdonado sino perdonar, que no busque que me den sino dar. Y esa es mi misión y yo lo voy a hacer. Ese es mi reto. Y cuando Dios te habla, yo te quiero decir una cosa, apresa tu corazón de tal manera que no te deja mover ni a derecha ni a izquierda. Porque si no, andaríamos en la mentira y no en la verdad. Vamos a orar. Cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Reconozco que he pecado. Oh, mi Dios, porque he esperado demasiado de los demás. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque me he mantenido separada de aquellos que tú me has dado. Amigos, familiares. Y mi Dios, he justificado mi pecado. Perdóname, Señor, porque sé que al dejar tener comunión con aquellos que tú me has dado, oh mi Señor, he dejado de testificar de tu amor, de tu poder, de tu salvación, de tu restauración. Y mi Señor, yo hago un compromiso contigo desde este momento. Yo no voy a sentirme víctima de lo que me hayan hecho, sino quiero ser un instrumento tuyo de amor y de verdad. Señor, yo voy a ir a hacer la luz. Y te doy gracias, Señor, que hoy en esta mañana me has puesto bajo tu luz, para que yo me diera cuenta de que hay en mi corazón. Y me comprometo en este momento
a ser luz. Oh, mi Señor, ya no voy a andar en mis emociones, en lo que yo siento, en lo que yo pienso, sino voy a extenderme para amar. Voy a extenderme para dar. Voy a extenderme para saludar. Dame gracia, Señor. Dame gracia, favor, que cuando abra mi boca, tus palabras estén en mi mente y en mi corazón. Y que ellos puedan darse cuenta que tú eres Dios, que tú vives, porque haces grandes maravillas. Oh Señor, yo quiero ser una mujer, no una mujer emocional, una mujer estable, una mujer que ha recorrido una milla más, una mujer madura. No una mujer problemática, una mujer madura, que ama, que cubre, que expresa. Oh sí, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que tú haces en mí, Señor. Yo quiero tu bendición, no quiero la consecuencia. Quiero tu bendición, no la maldición, Señor. Yo quiero tu bendición y sé que tu bendición viene por el obedecer. Y dice Dios, y bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu mesa, tu arteza de amasar. Y la sanidad vendrá a ti, dice Dios. Y quitaré de ti todo dolor, todo tumores, todo calambre. Te restauraré, dice el Señor, de la cabeza hasta los pies. Y vas a ver mis maravillas, porque mi vida entrará en ti desde la cabeza hasta los pies. Y te vas a maravillar, dice mi Dios, porque para mí no hay nada imposible. Te sano, dice Dios, emocionalmente. En el momento en que tú has decidido amarme y obedecerme, yo voy a hacer grandes cosas como tú no te imaginas. Y mi Señor, ahora te damos gracias. Levantamos nuestras manos para adorarte. Y para decirte, Señor, que tú eres luz. Tú eres luz, Señor, y no hay ninguna tinieblas en ti. Tú eres verdad. Tú nos posicionas como hijas y nos das dignidad y nos hermoseas. Que todos puedan ver esa gloria, mi Señor. Esa gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ahora voltéense con las edecanes, por favor, y ellas tienen una palabra para ti. Voltéense, están atrás de ustedes. Ellas van a no solo darles un abrazo, una palabra que el Señor en este momento quiere darles a través de ellas. Muchas gracias, Señor. Andemos bajo la luz de Dios. Que Dios les bendiga en cada tiempo, en cada momento. Andemos bajo la luz de Dios. Que Dios les bendiga y que pasen una buena tarde.